lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya vamos con nuestro invitado. No, es que Erika me está comentando que ella tiene un sobrino en Alaska y ya acaba de haber un muy fuerte movimiento telúrico. Fuerte ahora lo llamas al salir del programa. Recuerden, amigos, que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Mi cuenta Twitter es @mingo_1. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV. Claro, ustedes ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Excelente. Y muy bien, nuestra programación disponible para ustedes a través de rcr.tv, en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Espérate un minuto, porque yo desde el principio del programa yo decía, ¿qué tengo yo que me falta aquí? Es que yo no he conectado mis audífonos, ¿vale? Entonces, si yo no he conectado mis audífonos, ¿cómo carrizo voy a hablar y voy a poder hacer la entrevista que es por Skype? Así que déjame conectarme aquí. Espérate, Francisco, espérate, que estamos aquí en vivo. Tú sabes cómo es esta lavativa. Muy bien. Francisco Castro es politólogo y es director de Súmate y está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo te va? Muy bien, Mingo. Un saludo. ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia. Un abrazo, vale, de parte de todo nuestro equipo. ¿Cómo estás tú? Recientemente nos llegó un trabajo muy minucioso, muy completo, como suelen ustedes hacer sus trabajos, sus presentaciones, sus investigaciones, sus evaluaciones. Súmate dice, elecciones parlamentarias con las actuales condiciones podrían agravar el conflicto político. Ustedes hacen acá una serie de señalamientos y hacen una retrospectiva de que nos indica desde cuándo venimos arrastrando las fallas en nuestro sistema electoral. Yo quisiera cederte la palabra y comprometerte para que tú nos hagas un compacto y puedas incluir rápidamente a todos nuestros amigos audio participantes, sobre todo que este tema tiene vital trascendencia para la cantidad de venezolanos que están fuera de nuestro país y que están en estos momentos siguiendo nuestro programa. Por eso me parece tan oportuno y tan importante que tú hayas accedido a conversar con nuestro auditorio. ¿Por dónde comenzamos, Francisco? Bueno, en efecto podemos hacer un pequeño balance compacto para radio, como tú decías, ¿no? Sí, por favor. Desde Súmate hemos visto pues una sistemática acumulación de acciones ilegales e inconstitucionales que vienen deteriorando unas condiciones electorales que ya son lo suficientemente malas en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues arranca todo este proceso a pesar de la controversia de la legitimidad del TCJ. Las autoridades las elige la Sala Constitucional, usurpa a la Asamblea Nacional, porque esto es una competencia de la Asamblea Nacional, pero luego también usurpa al propio Consejo Nacional Electoral, porque no solamente designa al CNE, sino que designa al presidente, el vicepresidente y los órganos subordinados. Exacto. En segundo lugar, a quien designan como presidenta del CNE Uh-huh. es nada más y nada menos que la magistrada de la Sala Electoral que en 2015 impidió incorporarse a los diputados de Amazonas y el representante indígena de la región sur. Sí. Y es la misma magistrada que también fue responsable de imponer la tesis del desacato a la Asamblea Nacional en 2016. Luego el TCJ emprende un proceso político descarado para intervenir partidos políticos de oposición y el CNE no se pronuncia al respecto. Resulta que, bueno, es una responsabilidad y una competencia del Consejo Nacional Electoral la democratización de las estructuras internas de los partidos. Uh-huh. Convocan las elecciones el 1 de julio, publican oficialmente el cronograma electoral 10 días después de la convocatoria. Claro, eso tiene que hacerse el mismo día. Sí, y en ese periodo ya pasa por debajo de la mesa, por poner un ejemplo, Uh-huh. La convocatoria o la constitución de grupos de electores. ¿Cómo se recogen 200.000 firmas y se validan en el medio de una pandemia? Eso no lo entendemos, ¿no? Sí. Y el CNE tampoco ha dado ninguna información al respecto. Luego el CNE arranca el proceso emitiendo unas normas especiales
que violan la Constitución, por lo menos en tres, de un plumazo, tres artículos. El primero, no se pueden convocar, no se pueden, digamos, cambiar normas electorales 6 meses antes de una elección. El segundo, el artículo 186 dice que el Parlamento tiene 167 diputados, lo llevan a 277 escaños. Sí. El tercero, legislar es una competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional. Y lo que pretendieron cambiar es nada más y nada menos que una norma, o sea, que una ley orgánica. O sea, es decir, tres artículos de la Constitución de un plumazo, y podríamos incluso hablar de un cuarto. Nuestro sistema político es un sistema federal. Esto impediría, por definición constitucional, crear una lista nacional de diputados. Ya lo veremos. Luego hacemos un primer análisis de las normas especiales y resulta que los cambios del sistema de transformación de votos en escaños empeoran el sistema que ya teníamos para 2010 y 2015. Imagínate. El efecto combinado de las modificaciones que realizan, digamos, hay al menos tres grandes consecuencias. Eso fue discrecional, lo de los escaños, ¿no? Eso sí, totalmente discrecional, ya, como decía anteriormente, totalmente discrecional. Llevan el Parlamento de 167 diputados a 277 diputados y no hay ninguna justificación técnica, política, constitucional, ni ningún, digamos, argumento de dónde tomar ese incremento. Y hay tres grandes modificaciones, tres grandes consecuencias o tres grandes resultados de esta modificación. Sí. En primer lugar, el efecto combinado diluye el peso de los representantes en el nuevo Parlamento. Un representante en el nuevo Parlamento tiene un peso de 0,37%. Okay. Entonces, que resulta muy sencillamente de dividir 1 entre 277. Claro. Por poner un ejemplo de esto, y nos adelantamos al punto siguiente, la Constitución establece que la representación indígena son 3 diputados. Claro, la Constitución establece que son 3 diputados de 167 y le asigna un peso de representación a los pueblos autóctonos de casi el 2% del Parlamento. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando llevamos el Parlamento a 277 diputados, están contrayendo la representación indígena en casi 70%, porque serán los mismos 3 diputados, pero en un Parlamento de 277, 3 votos es menos que un voto en el Parlamento anterior. ¿Sí? Exacto. Ya ese elemento, bueno, pues diluye el peso de los representantes en el nuevo Parlamento. La segunda gran consecuencia de este cambio es que el sistema no solamente es injusto en cuanto a la asignación de proporcionalidad, como ya se ha explicado suficientemente, digamos, distintos voceros, pero es que además facilita el sistema que un partido pudiera obtener la mayoría de los escaños del Parlamento Nacional sin ganar la mayoría de los votos totales. Esto ya sucedió en 2010, pero ahora es más fácil. Claro. En el nuevo sistema. Pero también es posible que en algunos contextos, si se dan algunas variables, sea posible lograr el 80% de la representación con el 40% de los votos. Entonces, una representación del doble de los votos que obtiene. Sí. Esto es posible con este sistema. Y en tercer lugar, bueno, estos cambios se hicieron en principio para favorecer, o por lo menos se justificó en el discurso diciendo que era para favorecer el pluralismo político y las minorías, y esto es totalmente lo contrario. O sea, exacto. Es contrario al pluralismo político, perjudica a las minorías, desmotiva la participación de los partidos regionales, estimula la polarización de la política frente a las coaliciones electorales. Y esto es, en suma, contrario al espíritu de la democracia en sí mismo. Francisco, y todos sabemos el pocote de máquinas que se quemaron, pues, ¿no? No se ha dicho ni pío si este proceso del 6
de diciembre, que por cierto Erika me decía antes de empezar el programa, chico, que con todas estas noticias del coronavirus a lo mejor esta gente va a suspender estas elecciones, no sé qué información manejan ustedes, pero ¿qué se ha dicho de máquinas? Se dijo en un principio que iban a traer unas máquinas chinas, pero no se ha vuelto a decir nada sobre ese particular. Estamos allá menos de 4 meses, bueno, 4 meses digamos, pues, ¿no?, de las elecciones. No se dice nada sobre si esta votación va a ser automatizada. ¿Qué manejan ustedes allá en Súmate? Totalmente de acuerdo contigo. En efecto, ese es otro de los puntos que está en el balance. Faltan 4 meses para la elección y no hay ningún tipo de información sobre licitaciones de nuevas máquinas, qué sistema utilizarán esas máquinas, cuáles son los mecanismos de auditoría para validar esas máquinas en particular, porque nosotros tenemos protocolos de auditoría para el sistema anterior, pero yo recuerdo. Esto es todo es decir, no hay ningún tipo de información. Y además, esto tiene como sustento o como base, esto no está en el aire, ¿no? O sea, hay un amplísimo debate sobre la confiabilidad del sistema automatizado. Claro. Después de las denuncias de Smartmatic en la Constituyente y después de las denuncias de fraude en la elección del Estado Bolívar con las actas que pudieron recabar los testigos. Sí. Entonces, ese elemento fundamental es un elemento disruptivo sobre la organización de la elección, que no es posible, oye, que a 4 meses de la elección no se tenga ninguna información de esto. Luego me gustaría hacer un comentario sobre lo que decías de la votación manual. Se habla con mucha ligereza de, bueno, si no hacemos las elecciones manuales. Esto no es tan simple. A ver, en los estados o países del mundo donde se realizan elecciones manuales, para que lo entienda nuestra audiencia, las elecciones son manuales desde el momento en el que se emite el voto, ¿okay? Desde que el ciudadano, digamos, rellena su boleta electoral, emite su voto, lo pone dentro de la urna, hasta el momento en el cual se elabora el acta en la mesa. Exacto. Es decir, se cuentan los votos, sacan los votos uno por uno, los cuentan los suman y elaboran un acta de esa mesa. Y se firma y se sella, claro. Votantes, se firma y se sella. Así es. Hasta ahí es manual la elección. Claro. Ahora, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que la totalización, es decir, la compilación de las más de 30.000 o 40.000 mesas, 15.000 centros, la compilación de esos resultados se hace de manera automatizada, o se hace utilizando la tecnología. ¿Cómo se hace esto? En cada centro se ubican mecanismos de digitalización de las actas o las fotografían o las transcriben en unos dispositivos electrónicos, y esto se envía a un centro que totaliza los resultados. Imagínense que las actas desde cada centro y desde cada mesa hubiera que transportarlas hacia un gran centro y entonces ahí se volvieran a contar a mano. Eso no se hace así en ningún lugar del mundo. Es verdad. Entonces, ese sistema de votación manual también requiere un componente automatizado que no hay. Entonces, es decir, no solamente si las elecciones se hacen de manera manual, también habría que licitar, comprar, probar y auditar un sistema para que haga esto último que yo estoy diciendo. Entonces no es una cosa tan trivial como que, bueno, no hay máquina, vamos a hacerlo manual. No, es decir, este sistema para hacerlo manual también requiere o también tiene una complejidad de la cual no dispone el organismo. Sí. Entonces, en efecto, que el proceso haya arrancado y no haya información al respecto de las consideraciones técnicas del sistema de conteo de votos. Claro que es muy importante. Es como una partida de dominó sin las piezas, o sea, así sin la mesa. Es una improvisación. Tú no tienes claridad sobre cuáles son las reglas, si primero sale la cochina o el doble 5. Esto es una cosa sumamente grave, ¿no? Sí, mira, vamos a ir un momento a publicidad, vamos a identificar a Máster, vamos a recordar que estamos conversando con Francisco Castro, que es politólogo y es director de Súmate. Nuestros amigos que están fuera de Venezuela quieren saber qué se ha dicho, si ellos van a poder participar y votar.
que no sé, pues, ¿no? Evidentemente, no sé qué manejarás tú con el tema de Smartmatic, pero hemos conversado con algunos técnicos que nos han dicho que hay hasta preocupación en Estados Unidos para las elecciones donde están Biden y Trump, porque Smartmatic es quien va a llevar adelante el proceso en Estados Unidos. Esto lo estoy diciendo por primera vez y quiero que lo anoten, además. Quiero que anoten ese dato porque pudiera, no sé hasta qué punto, vamos a escuchar el análisis de Francisco, que es experto en este caso, si el régimen pudiera acercar la bola de nuevo a la gente de Smartmatic para una asistencia, porque también te preguntan, Francisco, si ustedes en este informe, que es maravilloso, que digas cómo la gente lo puede buscar, elecciones parlamentarias con las actuales condiciones podrían agravar el conflicto. ¿Qué se ha dicho, si es que ustedes manejan alguna información de la observación internacional? Pero eso va a ser en la próxima parte, amigos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Muy bien, entonces cuando yo me cuido, amigos, cuento con DELAP Biodiagnóstica. Yo me hago todos los años mi perfil 20, allí me aparece mi hematología completa, lo de las plaquetas, la parte química, la glicemia, la urea, la creatinina, el colesterol, los triglicéridos, pero me hago pruebas especiales porque mi antígeno prostático es una prueba especial. Usted, a veces me hago mi perfil tiroideo, si me lo manda mi médico, ¿verdad? Y que también es una prueba especial. ¿Qué es lo por qué le estoy contando yo esto a ustedes? Porque ustedes pueden hablar con nuestros amigos de DELAP Biodiagnóstica que han hecho unos combos para que todo les salga mucho más económico, porque este es el laboratorio más económico que hay en Venezuela y yo quiero que lo comprueben, no me hagan caso a mí. Llamen a este número que es el 0414-202-2900 y allí van a conversar cuáles son los descuentos que tienen ustedes si me hago el perfil 20 y además me hago la prueba de glicemia, por ejemplo. Conversen con ellos. Este es un laboratorio clínico maravilloso de la biodiagnóstica, que es precisión y confianza en laboratorio clínico. Yo quiero felicitar a mi amiga Male Cárdenas. Vean ustedes ya, Catherine me va a ayudar para que ustedes se inscriban. Ya yo estoy inscrito, ya yo voy a participar en el tercer taller online de panadería keto y low carb, porque yo quiero que Male me enseñe a preparar pizza bordo grosso keto, que también Catherine la va a poner allí, la pizza margarita al chocolato, la focaccia, que es un relleno keto también, y los calzones keto y low carb. Voy a aprender y voy a hacerlos después y los voy a hacer con Male. Todo también explicadito porque... ¿Por qué te ríes? Porque yo disfruto, es que yo gozo con todo lo que me ofrece Male, y este es un taller online. Así que todos los venezolanos que están en el mundo, inscríbanse hoy, ya mismo. ¿En dónde lo van a hacer? En el Instagram de Male, Chef Male. Pero eso es para aprender a cocinar y a comer rico y saludable. Muy bien, y ahora voy a hablar de Produzca. A mí me gusta mucho hablar de Produzca. Ellos son tan amigos, son panas del programa. Usted tiene que identificar el riesgo en el área de trabajo. ¿Qué va a hacer después? Elegir el... ¿Pero qué es el EP? Bueno, el equipo de personal. Esto es muy importante lo que voy a decir. Tiene que cumplir las normas internacionales y nacionales comprobables, requeridas según el riesgo en su área de trabajo. Y va a elegir después a Produzca, por supuesto, porque es quien le va a suministrar todos los productos para que se cuiden todos los empleados en la empresa. @produzca.ve, www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR, la radio. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va.
de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 150 AM. RCR 50 AM, porque lo bueno une. Un periodista frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Seguimos hablando de delitos electorales, como están diciendo muchos de nuestros amigos audioparticipantes. Erika te quiere saludar, Francisco. Seguimos con Francisco Castro, que es politólogo, director de Súmate. Nos quedan unos 9 minutos de programa. Francisco, mira, quiero leerte, por ejemplo, el comentario del señor Martínez Soto, que dice que como experto, él es experto en el área de informática, las máquinas del sistema electoral en sí nunca están blindadas y son manipulables por personas encargadas del sistema electoral. Él propone que si en algún momento se retorna a las elecciones, el voto debe ser manual. Y aquí hay un comentario que me pareció hasta simpático. A Venezuela le hace falta una pandemia de corona, patriotismo, esa es la solución. Wow, qué término. Vamos a anotarlo. Sí, y todo el mundo comenta. Otro comentario, el voto del conteo manual, ya no se cree en los equipos del CNE. Y por aquí también recogí una información, Rafael Simón Jiménez, que es el vicepresidente del CNE, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, comentaba el 2 de julio que estaban esperando 15.000 nuevas máquinas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es el déficit? Porque se máquinas supone, que vienen de China, ¿no? Bueno, creo. Sí, creo que las máquinas vienen de China. En caso de darse estas elecciones el 6 de diciembre, ¿de cuánto déficit estaríamos hablando? ¿Por dónde comenzamos? Sí, el problema fundamental es que en efecto se quemaron unas 40.000, imagínate tú. Claro, pero no hubo ningún balance serio ante el país de cuántas no se quemaron. Sí, es verdad. Entonces es decir, es muy difícil afirmar y es muy difícil saber con la información que hay cuántas máquinas hay y cuántas máquinas no hay. Luego, es inaudito que, como decía antes, a este momento, bueno, pues se diga ligeramente en una entrevista, no, es que se compraron 15.000 máquinas. Oye, vale, se supone que tiene que haber un proceso de licitación. Uno espera que además en una cosa tan sensible como las elecciones haya información desde antes de comprarla de las características de los equipos, qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca. Oye, que haya al menos una foto de esos equipos a un lado. No, aquí se dijo que se compraron 15.000 máquinas, nadie sabe cuánto costaron, ni cómo se pagó eso, ni a qué empresa, ni cuándo llegan esos equipos, ni si esos equipos sirven o no sirven. Aquí eso no lo sabe nadie. Entonces, eso es verdaderamente grave. En cuanto a los protocolos de auditoría, en efecto, hay muchas dudas acerca de la transparencia de los sistemas automatizados y especialmente en Venezuela en los últimos años, como decía, una gran controversia por los problemas que hubo específicamente en los últimos años. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente que siempre hay dudas acerca de los sistemas que involucran, bueno, computadoras y procesos que son oscuros para la mayoría de los ciudadanos. Ahora, los protocolos de auditoría en Venezuela siempre fueron lo bastante sólidos hasta el año 2015. Precisamente permitían saber o permitían conocer todo lo que se hacía con los sistemas. Esto es tan claro que se pudo saber, por ejemplo, cómo inflaron los votos en la constituyente. O es tan sencillo de explicar como que gracias al sistema automatizado se pudo saber, cómo inflaron y modificaron las actas en 13 estados, en 13 centros en el estado Bolívar, para cambiar los resultados de la elección. En una elección de naturaleza manual, no quiero con esto decir que sea peor o mejor, pero es mucho más difícil, sobre todo en un contexto como el venezolano, de intimidación, de coacción en los centros de votación,
en un contexto de altísima conflictividad política. Es mucho más difícil plan república. Garantizar, claro. Exactamente, mucho más difícil garantizar que un proceso que se construya de manera manual va a garantizar que los votos se cuenten de manera exacta. O sea, que el voto elija realmente. Y que el voto elija. Claro. Y esta es otra de las grandes cosas que luego declaramos en el informe. Y es que no solamente estamos hablando de que el proceso debe ser justo, libre, transparente en sus etapas, sino que luego el ejercicio del poder político, el ejercicio del voto debe transformarse en ejercicio del poder político para las personas que fueron resultadas electas. Eso es lo y resulta que en Venezuela eso eso que parece tan obvio no es así, fundamentalmente. Bueno, el TCJ desproclamó 4 diputados en 2015 y luego pasaron 5 años. Es que ni siquiera desproclamar, no, es que ni siquiera los eligieron nuevamente. O sea, el objetivo no era subsanar que pudiera haber habido algún problema en la elección de estos diputados. No, el objetivo era inhabilitar los 4 años y eliminarlos por completo, 5 años. El TCJ, es decir, el propio Consejo Nacional Electoral no hizo nada para resolver la intromisión de la constituyente y del propio TCJ en la proclamación del gobernador del estado Zulia. Todo esto sin contar, bueno, protectores, eliminación de competencias, y esto no es nuevo, esto lo empezaron a hacer desde la alcaldía mayor por allá hace ya más de 10 años, ¿no? Claro. Ahora, en tu condición de politólogo, hay gente que dice, bueno, pero también la asamblea de Guaidó no trabajó el tema electoral. Si es lo que es competencia de la Asamblea Nacional, no lo llevó adelante. Entonces hay gente que empieza a unir cabos. Bueno, ¿y no será que todo esto estaba pactado? Porque la Asamblea de Guaidó permitió que los diputadillos que se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente regresaran. Y entonces, caramba, hemos hablado tantas veces con Perkins Rocha, por citar a alguien experto en esta materia desde el punto de vista jurídico, que nos dice, bueno, pero es inaceptable. Pero bueno, pero entonces, claro, por eso es que le permiten al Tribunal Supremo de Justicia, chimbo de Maduro, actuar en esas condiciones, pues, ¿no? No sé qué opinas tú como político. La verdad es muy difícil hacer ingeniería del pasado, ¿no? Uno a veces dice, oye, si no me hubiera montado en la silla, a lo mejor no me caigo. Bueno, en efecto, pero no es posible saber si a lo mejor, o sea, cómo habría actuado el otro en caso de que tú hubieras tomado tal o cual camino. Sí. Es decir, parece también risible sin entrar en la profundidad, pero digamos no hay ningún evento histórico que permita creer que aunque la Asamblea hubiera de repente emprendido con éxito todo el camino del Comité de Postulaciones Electorales, por ejemplo, el gobierno habría permitido que este proceso llegara a buen término. Como no lo permitió en 2016, cuando sí se hizo todo este proceso, y el gobierno no permitió que se llevara a cabo la elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ya tenemos que terminar, Francisco. Ahorita en 2018. Mira, no se ha dicho nada de la observación internacional, ¿no? Tampoco. Sí, faltan dos grandes elementos centrales a propósito de lo que refleja el informe. Y uno de ellos es el tema de la actualización en el registro electoral. Comento rápidamente, hay 2,6 millones de ciudadanos dentro de Venezuela por inscribirse y más de 1,6 millones de ciudadanos que deben actualizar su residencia y cambiar su centro de votación. Sí. Hacer esto en 13 días, en poco más de, con unas 500 máquinas que rotarían en unos 800 puntos en todo el país, y en un contexto de pandemia es matemáticamente imposible. Sí. No se le está garantizando el derecho a la participación a la totalidad de estos más de 4 millones de ciudadanos. Esto sin contar que el análisis técnico de la distribución de los puntos es, como habría de esperarse, desastroso. Sí. Los puntos están asignados de manera completamente discrecional y con un sesgo claramente político. El Consejo Nacional Electoral pretende
transformar la observación internacional en acompañamiento internacional. Y un ultimísimo comentario hacías al respecto de la participación de los ciudadanos en el exterior. Precisamente como nuestro sistema es un sistema federado de gobierno, en las elecciones parlamentarias los ciudadanos en el exterior no pueden votar para escoger representantes que son normalmente electos por circunscripciones o estados. Claro. Ahora, el gobierno hace un cambio acá, mete una lista nacional y la pregunta es, oye, ¿debe corresponder entonces a los ciudadanos en el exterior votar por esta lista nacional? Pero esto es una barbaridad lo que hicieron. Resulta que la lista es nacional, pero los votos de esta lista nacional no se emiten directamente, sino indirectamente, claro. Y los votos se conforman a partir de la sumatoria de los votos que obtienen los partidos en las listas regionales. Otra trampa Entonces, más. esto también Claro. es una gran violación a los derechos de los ciudadanos en el exterior. Gracias, Francisco. Francisco Castro, politólogo, director de Súmate. Las interpretaciones finales de todo lo conversado acá son de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de